Compañeros, muy buenas noches. Soy Arturo Collante, estudiante del Tecnológico Espíritu Santo, de la Escuela de Conducción de la Sexta Promoción. El día de hoy vamos a revisar la lección número 13, que consiste en la conducción específica de remolque y semirremolque en los trailers. Muy bien, comenzamos. El trailer no es un vehículo común y corriente, no solo porque son más grandes, más pesados y más difíciles de frenar, sino que también se rigen por distintas fuerzas físicas. Entre esas tenemos la fuerza de inercia, que cuando un cuerpo experimenta una aceleración o una desaceleración, y la fuerza de inercia actúa siempre en sentido opuesto a la aceleración. Tenemos la fuerza de rozamiento, es que por el contacto de dos cuerpos que se oponen al movimiento. Y la tercera tenemos la fuerza de sujeción. El tráiler está conformado por dos partes que están separadas. La cabina, que es donde va el conductor y es donde está ubicado el motor. El remolque, que es el vehículo destinado al transporte de carga. Esta parte no cuenta con un motor propio, por lo tanto tiene que ser impulsado por otro vehículo motor, que en este caso es la cabina, ¿no? Recordemos que en el remolque va la carga o el mayor peso. ¿Qué es el efecto tijera? Como la cabina y el remolque no están conectados, ¿sí? Al momento que la cabina frena, el motor frena, por las fuerzas de inercia y de rozamiento, el remolque sufre un desplazamiento. Y esto es lo que se conoce como el efecto tijera. Este desplazamiento es inevitable y el chofer debe tomar acciones rápidas para evitarlo o, en el peor de los casos, minimizar los daños. Vamos a ver un video. Aquí vemos un tráiler del lado derecho, frena, pierde adherencia y, si se dan cuenta, se desplazó. En este caso, quien se desplazó fue la cabina, ¿no? En otros casos también suele desplazarse hacia adelante el remolque. ¿Por qué se produce el efecto tijera? Cuando estos dos componentes, entiéndase la cabina y el remolque, como están separados, es decir, no están sincronizados, se produce un accidente. El efecto tijera se produce en la mayoría de los casos por una pérdida de tracción entre las llantas del camión y la superficie de asfalto de la carretera, como vimos en el video anterior, ¿no? El vehículo no estaba adherido, las llantas, a la carretera, y obviamente hay un desplazamiento. También podríamos decir que cuando las fuerzas actuantes en la unidad superan la adherencia, ¿no? Entonces podemos decir que todo está muy centrado en la forma en cómo mantenemos adherido el camión o las llantas del camión a la superficie. ¿Cuáles son las condiciones que aumentan la probabilidad de un accidente por el efecto tijera, ¿no? Tenemos las carreteras resbaladizas, ¿no? Cuando llueve, cuando hay nieve, ¿sí? O cuando tenemos desplazamientos y hay tierra en la carretera, ¿no? Veamos este caso. Un camión. Podemos observar que la carretera está lloviendo, ¿sí se dan cuenta? El camión se desplazó. Otra condición son los fuertes vientos, ¿sí? Afortunadamente en nuestro país no tenemos mucho el efecto por viento, ¿no? Pero en otros países, ¿sí? Hay vientos por encima de los 180 kilómetros por hora que podrían, ¿sí? Desplazar en su momento un remolque. Veamos este video. El camión transita normalmente y un viento Oh si se dan no, cuenta, not por efecto del again. viento, lo hizo caer o lo hizo desplazar. Otra condición que aumenta la probabilidad son las curvas peligrosas. Y de eso sí sufrimos bastante en nuestro país, ¿no? ¿Quién no se ha ido a la sierra? ¿Sí? Y siempre dice, uy, esa curva. Entonces, vamos a ver este video. Es una curva bastante cerrada, ¿sí? El chofer la tomó con baja velocidad, ¿sí? Y usando la maniobra correcta evitó un accidente, ¿no? Existen dos tipos de tijera. Tijera de semirremolque o tijera larga, ¿no? Esta se produce generalmente cuando la unidad o el vehículo ya está en la curva, es decir, sucede la mayoría de veces cuando ya estamos en la curva,
no es ni entrando a la curva ni saliendo de la curva, sino en la curva. Y es básicamente cuando el remolque se desplaza hacia adelante por efecto de la inercia, ¿sí? La cabina frena, ¿correcto? El remolque se desplaza hacia adelante y en muchas ocasiones logra sobrepasar a la cabina. Es decir, aquí nosotros podemos observar el remolque que se está desplazando hacia adelante mientras que mientras que la cabina frena, ¿no? En algunas ocasiones el remolque podría llegar hasta el mismo nivel de la cabina, ¿no? ¿Cuáles son los motivos por los cuales se produce la tijera larga? Bueno, básicamente tenemos la carga mal distribuida, ¿no? Recordemos que una carga mal distribuida afecta el centro de gravedad, ¿sí? Tenemos la velocidad excesiva, definitivamente, ¿no? Al frenar, ¿sí? Por efecto de la fuerza de rozamiento, el vehículo, las llantas podrían perder adherencia. Imagina la parte del remolque. Y también por uso inadecuado de los frenos auxiliares, ¿sí? Esos son los tres motivos. Existen más, pero estos son los tres principales por los cuales se puede ocurrir un efecto tijera larga. Afortunadamente tenemos una manera, por así decirlo, técnica mecánica de cómo corregirla, no de evitarla, porque si ya se dio, tenemos que corregirla, ¿sí? Y básicamente es acelerando, ¿sí? Y en esa aceleración se corrige la dirección levemente, ¿sí? Hacia el exterior de la curva para luego corregirla nuevamente y lograr enderezar el conjunto, ¿sí? Es decir, básicamente es no desacelerar. Tampoco es que va a acelerar al máximo, ¿no? Pero tiene que mantener una aceleración constante para que con una maniobra el chofer pueda volver a corregir la dirección. Entonces vamos a ver aquí un video de cómo un chofer logró corregir una tijera. Si ven que el vehículo entra a la curva, se desplaza, pero él no frena, sigue acelerando y gira las llantas en el sentido contrario. Y luego recupera el control del vehículo. Afortunadamente la tecnología ha avanzado, ¿sí? Y muchas fábricas de vehículos grandes han implementado sistemas de frenado uno más óptimos, ¿no? Entre esos tenemos el EPS, el Electronic Stability Program, ¿sí? O Centro Electrónico de Estabilidad. Básicamente, ¿sí? Es un frenado individual de las ruedas y por medio de la electrónica, él logra regresar a la trayectoria correcta, ¿sí? Entonces, él marca la trayectoria tanto en las llantas, ¿sí? Como en el volante. Entonces, básicamente el chofer lo que tiene que hacer es dejar que el ESP haga su trabajo, ¿no? Aquí tenemos una marca Volvo, una marca grande y reconocida que ha implementado este sistema en sus La vehículos. estabilización automática de la composición del camión y el remolque reduce el riesgo de vuelco, de derrape o el efecto tijera. El torque del motor se reduce y las ruedas son frenadas individualmente para mantener la estabilidad direccional en todas las situaciones. Si ven, él se encarga del volante, Esto se si ven, realiza automáticamente y de las continuamente es llantas ajustado de acuerdo a las condiciones. en conjunto, todo, El todo ESP a base está de la disponible en electrónica. muchas variantes, incluyendo camiones tractores y rígidos. El ESP solo puede estar equipado en conjunto con el EBS. Otro tipo de tijera que tenemos, perdón, es la tijera corta, ¿no? Esta es una de las más difíciles, es la que todo transportista le tiene miedo, porque se puede producir tanto en rectas como en curvas, ¿no? Recordemos que la tijera larga es más común en una curva. ¿Cuáles son los motivos por los que se puede producir una tijera corta? Bueno, una maniobra brusca, ¿sí? Cuando un chofer frena abruptamente o hace una maniobra, esquivando alguna situación. Por exceso de presión en las llantas, ¿sí? Recordemos que las llantas tienen que mantenerse adheridas a la superficie, a la calle, al asfalto, ¿sí? Y la presión podría no lograr una correcta adherencia. Y también tenemos la falta de peso. ¿Cómo podemos corregir una tijera corta? ¿Sí? Hay que pisar el embrague, corregir la dirección hacia el lado contrario al que se desplaza el frontal del cabezal, ¿sí? Al contrario de la tijera larga,
en la tijera larga que será, hay que acelerar, ¿sí? Y corregir la dirección. Aquí se aplasta el embrague, ¿sí? Y se corrige la dirección. Bien, compañeros, eso sería todo. Les agradezco por su tiempo. Muchas gracias.